Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad les voy a brindar un video cuyo objetivo es retroalimentar la explicación de cómo poder encontrar un modelo de ajuste exponencial. Es decir, el objetivo de este video va a ser mostrar otro tipo de ajuste que tenemos dentro de la materia de métodos numéricos que se da cuando los datos obtenidos tienen una tendencia a tener gráficamente una curva de carácter exponencial. Entonces, lo que voy a hacer yo en este video va a ser explicarles cómo ustedes van a encontrar ese modelo matemático exponencial que ajuste mejor estos datos que ven acá en estos momentos de manera analítica y luego comparando, como siempre, con el uso del programa Excel. Pasemos entonces a la explicación. El ejercicio que vamos a tomar es ajuste exponencial en la tasa de crecimiento bacteriana. El contexto dice lo siguiente. En un laboratorio de biomedicina se analiza el crecimiento de una bacteria en un medio de cultivo durante 5 horas. Los datos que muestran el número de bacterias en función del tiempo son los siguientes. Y entonces, como siempre, en cualquier método de ajuste, nos van a dar como datos tanto los valores de X, que en este caso es el tiempo, como los valores de Y, que en este caso es número de bacterias. Ya sabemos de que, por ejemplo, para una hora el número de bacterias es 150, para 3 horas el número de bacterias es 337,5 y así sucesivamente. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que con esta información nosotros encontremos el valor de los parámetros que van a ser clave para poder encontrar después el modelo matemático que mejor ajuste estos datos, que ya sabemos que es un modelo de ajuste exponencial. Y el modelo de ajuste exponencial tiene esta ecuación general, y igual a A por E elevado a B por X. Y entonces estas fórmulas de acá son las que me van a permitir poder encontrar el parámetro A y el parámetro B, que son importantes para encontrar el modelo matemático. Y luego hay algunas preguntas de aplicación del modelo matemático que, como siempre hemos dicho, nos van a permitir predecir algunos cálculos que sean importantes, por ejemplo, en esta investigación. Terminando con la determinación del diagrama de dispersión, que es comparar los resultados que vamos a calcular analíticamente con el obtenido en el software de Excel. Bien, vamos entonces a resolver el problema. Esto le va a servir para que ustedes puedan desarrollar su práctica, que va a ser simplemente realizar un ejercicio bajo las mismas condiciones, obviamente que utilizando diferentes datos. Entonces, para empezar a resolver este problema, primero tengo que dedicarme a encontrar la solución del inciso A. Vamos a encontrar el valor de los parámetros que son importantes en el modelo matemático. Y entonces, como siempre hemos hecho en todos los modelos de ajuste, nuestro primer paso va a ser el cálculo de los datos de la tabla de Excel. Fíjense de que una vez más, para poder encontrar estos resultados, estos parámetros, nos vamos a apoyar en un cálculo que vamos a tabular en una tabla de Excel, que es lo que voy a mostrar a continuación. Y como he explicado en anteriores videos, se persigue esta tabla, se consigue esta tabla para obtener directamente todos los datos necesarios que necesito tanto para calcular B como para calcular A y encontrar estos parámetros. Es decir, esa tabla me va a ayudar a obtener los datos para que yo directamente reemplace las fórmulas y la calculadora pueda hacer su trabajo. Bien, entonces ahora vamos a pasar entonces a nuestra hoja de cálculo de Excel que paso a mostrarles a continuación. Entonces ustedes van a abrir una hoja de cálculo de Excel y en esa hoja de cálculo van a hacer la siguiente tabla, van a construir la siguiente tabla. La primera columna tendrá los valores de X, la segunda columna los valores de Y
La tercera columna, los valores de x elevados al cuadrado. La cuarta columna van a calcular el logaritmo natural de los valores de la variable y. Y en la última columna van a multiplicar los valores de la variable x por los valores del logaritmo natural de la variable y. Entonces, esta va a ser la tabla que ustedes tendrán que construir cada vez que quieran encontrar un modelo de ajuste exponencial, ¿ya? Entonces aquí vamos a rellenar la tabla, ¿no? Con los datos que tenemos a disposición. Como ustedes saben, nosotros tenemos a disposición a priori los datos de X y los datos de Y. Entonces, ¿qué datos tenemos en la variable X? Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué datos tenemos en la variable Y? 100, 150, 100, 150, 225, 337,5 y tenemos 506,25. Entonces, estas primeras dos columnas ya nosotros las vamos a conocer porque son los datos experimentales. Ahora, lo que nosotros debemos calcular aquí es las siguientes tres columnas. Entonces, vamos a programar a través de funciones de Excel para poder calcular esto. Entonces, para calcular esta columna necesito estos valores elevados al cuadrado. Así que sería igual a uno paréntesis B4 multiplicado por P4. Entonces ahí tengo mi primer cálculo, arrastro hacia abajo y automáticamente tengo el cuadrado de todos los valores que se encuentran en la columna de X. Luego necesito calcular el logaritmo natural de todos estos datos. Entonces esto es igual. Aquí busco la opción del logaritmo natural y le asigno la posición del valor al cual le quiero calcular ese logaritmo. En mi caso, C4. Damos Enter y arrastramos para que el programa me calcule los demás logaritmos natural de los demás valores que se encuentran en la columna de Y. Y finalmente terminamos esta tabla multiplicando la columna de X por la columna del logaritmo natural de Y. Esto es igual a, entonces, B4 multiplicado por E4. Y entonces arrastramos hacia abajo y ya tenemos, fíjense, toda la tabla desarrollada. Como siempre, vamos a necesitar la sumatoria de todas estas columnas. Y esos son los datos que vamos a utilizar para reemplazar las fórmulas. Estos datos que voy a subrayar de amarillo van a ser la clave para poder encontrar los parámetros que me han pedido en el inciso A. Entonces esta tabla la vamos a copiar a nuestra hoja de cálculo. Vamos a irnos otra vez aquí a nuestra hoja de cálculos de Word y hacemos el copy y pega de la tabla que hemos calculado en Excel. Listo. Como explicaba anteriormente, ya yo tengo todos los datos necesarios para reemplazar las fórmulas. Por eso recalco, se hace esta tabulación. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es el cálculo del parámetro B. Cálculo del parámetro B. ¿Ok? Listo. Entonces aquí les presento la fórmula, ¿no es cierto? Donde con esta tabulación solamente me queda reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazamos? Agarramos y procedemos a reemplazar en el numerador los datos necesarios. Abrimos paréntesis y dice n, que es el tamaño de la muestra. En este caso estamos ocupando 5 datos, uno, 2, 3, 4, 5, multiplicado por la sumatoria de la columna X por logaritmo de Y. Esta columna, ¿cierto? Esta columna. Me está diciendo,
la suma de la columna X por logaritmo de Y. Entonces, la suma de esta columna X por logaritmo de Y es 58,215. 58,215. Como siempre recalco, si nosotros trabajamos con todos los decimales, vamos a tener una máxima identificación con el programa a la hora de comparar los resultados. Es decir, si usamos todos los decimales, nuestros cálculos matemáticos van a coincidir de manera perfecta con el calculado por el software. Si utilizamos algunos decimales, obviamente va a haber una pequeña variación que, si ustedes entendieron el video anterior, explicaba en el método de ajuste logarítmico esta situación. Acá lo mismo, ¿no? Entonces, todo va a depender si ocupamos todos los decimales o si simplemente ocupamos algunos decimales. Esto lo tengo que restar por la sumatoria de la columna X, que es 10, por la sumatoria de la columna logaritmo de Y, que es 27,080. Listo. En el denominador tengo que multiplicar el tamaño de la muestra, que es 5, por la sumatoria de la columna X al cuadrado, que en este caso es 30, menos la suma de la columna de X al cuadrado. A ver, la suma de la columna de X es 10. Entonces tuviese que poner 10 al cuadrado. Y listo. Ya estoy en condiciones de incrustar esto en mi calculadora y calcular el parámetro P. De esa manera, así de sencillo, podemos tener acceso al parámetro B. Entonces vamos a hacer los cálculos. 5 por 58,215 menos 10 por 27,080. Eso me da arriba en el numerador 20,275. Y abajo tengo 5 por 30 menos 10 al cuadrado. Eso me daría 50. Entonces ya tengo el parámetro B, ¿sí? Que es dividir 20,275 entre 50. Y eso me da 0,4055. Ahí está. Ya hemos calculado el parámetro B. Ahora, para poder conseguir el parámetro A, porque fíjense que en el modelo matemático yo busco A y B. Para poder calcular el parámetro A, dice que A es igual a E a la C. Entonces, A depende de C. Ahora, ¿a qué es igual C? Aquí está la fórmula de C. Conociendo C, automáticamente puedo conocer el parámetro A. Entonces, vengo por acá y digo cálculo del parámetro C. Listo. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Para ello, ya tengo todos los datos en mi tabla de Excel. Por eso que vuelvo a recalcar, ese es el motivo por el cual empezamos nuestros cálculos haciendo esa tabla de Excel. El objetivo de esa tabla de Excel es ese justamente, que a partir de que yo calcule esa tabla, solo reemplace datos. Entonces, por ejemplo, la suma de la columna logaritmo de Y, aquí está, 27,080 menos, abro paréntesis, B, que ya lo conozco, 0,4055 por la suma de la columna de X, que en este caso es 10. Todo dividido entre el tamaño de la muestra, que son 5 datos los que estoy ocupando. Cabe recalcar que para calcular C necesito calcular B. Es por eso que primero se calcula el parámetro B, porque el siguiente parámetro depende de ese resultado. Entonces, el parámetro C es un parámetro
intermediario que está más que todo para poder ayudarme a calcular el importante que es el parámetro A, ¿no? Entonces, acá yo voy a calcular este resultado. Ok, 27,080 menos 0,4055 multiplicado por 10. Eso me da 23,025. Todo dividido entre 5. Y obviamente ya estoy con todas las condiciones de poder calcular el parámetro C. Esto lo divido entre 5 y eso me da 4,605. Con eso tengo las puertas abiertas para hacer el cálculo del parámetro A. Y con eso ya tengo resuelto el inciso A. Estaría calculando los parámetros que me llevan a poder obtener el modelo matemático que estoy buscando. Entonces aquí A es igual a E elevado a C. ¿Pero cuánto vale C? 4,605. Entonces la calculadora va a trabajar aquí por nosotros. E elevado a 4,605 en nuestra calculadora nos daría el siguiente resultado. 99,982. Listo. Ya está calculado entonces el valor de A. ¿Ok? Ahí está calculado el valor de A. Repito, nos ha dado, ¿no es cierto? 99,982. Recordemos de que E es una constante, 2,72, ¿no? Pero que la calculadora también está puesta de manera directa y con eso podemos llegar a ese resultado. Listo. Hemos terminado inciso A. Ahora lo que hay que hacer es encontrar el siguiente inciso. En el siguiente inciso ya las cosas son más fáciles de hacer. Dice el modelo matemático que mejor ajuste estos datos. Esta es la ecuación general del modelo matemático exponencial. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar mis datos. A me salió 99,982 por E elevado a B. Y P me salió 0,4055. Y eso multiplicado por X. Listo. Ya tengo, fíjense, el modelo matemático que mejor ajusta a los datos que me han dado en el ejercicio. Ahora empezamos a usar este modelo. Es decir, ¿para qué calculamos este modelo? Pues para poder predecir algunos datos que nos parezcan interesantes. En este caso, en el C me dice, ¿cuál sería el número de bacterias para un tiempo de 5 horas? Es decir, para X igual a 5, ¿cuánto sería el valor de Y? Entonces, pues es cuestión de reemplazar, ¿no? Como ya tenemos nuestro modelo matemático, sabemos de que A tiene un valor de 99,982 por E elevado a B, que es 0,4055 por X, ¿no es cierto? Que en este caso es sustituida por el valor de 5. Y entonces, pues, calculamos esto con nuestra calculadora y obtenemos el resultado. Así que sería 0,4055 multiplicado por 5 y a la E la elevamos a ese valor. Y eso lo multiplicamos por 99,982. Y tenemos entonces 759,37. Entonces, para un tiempo de 5 horas, la cantidad de bacterias sería de 759,37 bacterias. Y ahora tenemos la pregunta opuesta, ¿no? ¿Cuál será el tiempo en horas para una cantidad de bacterias de 600? Es decir, para un Y igual a 600, ¿cuánto vale X? Aquí fíjense, yo ya les doy la fórmula donde está despejada la variable X. Esta fórmula de dónde sale, de despejar la variable X de acá. Entonces aquí ya está la fórmula directo para que podamos reemplazar, ¿no?
Entonces vengo y digo, x es igual al logaritmo natural de y sobre a. Y sería en este caso 600. A lo conocemos, 99.982, todo dividido entre b. Y b vale 0.4055. Listo. Ya tenemos entonces el valor de x. Es decir, estamos averiguando cuál sería el tiempo necesario para que exista una cantidad de 600 bacterias. Entonces aquí sería 600 dividido entre 99.982. Le sacamos logaritmo natural a ese resultado y lo dividimos entre 0.4055. Y eso me da 4.42 horas. Listo. Ya está calculado el inciso D. Perfecto. Ahí está. Excelente. Como pueden ver, cálculos muy sencillos. El único que me lleva tiempo es este de acá, que es el que hago para calcular los parámetros que son importantes en el modelo matemático. Finalmente, en este inciso dice determine el diagrama de dispersión. Aquí lo que vamos a hacer es calcular este mismo resultado de acá, pero con el uso de la tecnología. En este caso usamos el software de Excel, porque es un software amigable para el estudiante y de fácil uso. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos volvemos a nuestra hoja de cálculo de Excel, seleccionamos la columna X y Y sin las sumatorias, nos vamos a insertar, nos vamos a gráfico, diagrama de dispersión. Fíjense que el Excel ya me muestra los puntos graficados en un plano XY y se ve de que tienden a una curva exponencial, ¿no? Los puntos son crecientes y entonces lo podemos confirmar buscando la curva de ajuste. Nos vamos al símbolo de más, vamos a línea de tendencia, le damos clic a esta flecha, vamos a la parte de abajo, más opciones, se nos abre este menú y fíjense, aquí están todos los modelos matemáticos de ajuste que hemos visto en el avance. El lineal, el polinómico, el logarítmico y actualmente estamos en el exponencial. Le damos clic al exponencial y nos vamos a las últimas dos casillas. Le pedimos al programa que nos presente el modelo matemático y que nos muestre el coeficiente de Pearson. Y fíjense, el coeficiente de Pearson es 1, es decir, hay un ajuste al 100%. Listo, perfecto. Entonces, es esta gráfica que ustedes tienen que llevar a su hoja de Word para mostrar el diagrama de dispersión. Fíjense, ahí está. Perfecto. Entonces, miren, en el Excel nos ha salido 100 por e elevado a 0.4055x. Y nosotros hemos sacado 99.9882 por e elevado a 0.4055x. Como pueden ver, hay una similitud muy grande entre lo calculado por Excel y lo que hemos calculado por nosotros. Aquí tranquilamente podíamos haber eh, este valor, ¿no es cierto?, transformado en 100. Es decir, podríamos haber dicho de que el 99.9 lo puedo redondear a 100 y entonces llegaríamos a este mismo resultado. O si hubiésemos ocupado todos los decimales, pues seguramente hubiéramos calculado 100. Y entonces, fíjense, queda confirmado de que nuestros cálculos matemáticos han sido los correctos, ya que el software nos muestra que eso efectivamente es así. Bien, mis estimados jóvenes, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer en su práctica de este método exponencial. Como pueden ver, un método muy fácil, una tabla de Excel muy fácil de hacer.
y que con este video ustedes tienen todos los pasos para poder encontrar la solución de su práctica que solamente contiene un solo ejercicio. O sea, deben hacer un ejercicio bajo las mismas condiciones de desarrollo, pero con diferentes datos. Por lo tanto, tienen todas las herramientas necesarias para poder hacer la práctica con toda tranquilidad. Estimados jóvenes, esperando de que esto haya sido entendible para ustedes, me despido como siempre agradeciéndoles su valiosa atención y deseándoles un excelente día. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.